A todos, ¿cómo están? Bueno, varios temitas en el día de hoy, pero vamos a arrancar con uno que te importa, sea porque tenés auto a nafta, a gasoil, sea porque vas a usar una garrafa para calentarte en este invierno. Por cualquier razón, la noticia que daba el ministro de Industria no es de las mejores que hayamos recibido en el correr del año. Mirá. Hemos resuelto proceder a un ajuste del precio máximo de venta al público del 12%. En concreto, por ejemplo, en la gasolina super, esto implica 7,1 pesos. En el gasoil de uso común, el 50S, esto implica 4,9 pesos por litro, ¿verdad? En ese sentido, el gobierno está anunciando el comienzo del nuevo sistema que implica el alineamiento de los precios con los precios internacionales, con la paridad de importación, pero en atención a la situación de impulso a la reactivación y de contención de los problemas que nos ocasiona la pandemia, hemos resuelto no aplicar el adicional que correspondería aplicar tomando en cuenta los sobrecostos nacionales. En ese sentido, hemos recurrido solamente a lo que es el ajuste a la paridad de importación y un mecanismo que comienza este mes y que se va a repetir mensualmente. Vamos a tomar en cuenta en estas primeras instancias el precio de paridad de importación sin tomar en cuenta los pesos adicionales que se habían definido para los sobrecostos nacionales. Claro. Si uno escucha al ministro puede no parecer una mala noticia, sino todo lo contrario. El tema es poder analizar un poquito más porque en definitiva, por dónde viene ese aumento, si es porque se reduce o no te agregan el sobrecosto nacional, pero entonces se te sube lo que vas a pagar de nafta, por ejemplo, por lo que explicaban, ¿no? Por llegar a esta paridad de importación, a ese precio de ajuste internacional. En definitiva, sigue siendo tu bolsillo y a vos te va a costar más, ¿no? Ahora, tratemos de hacer un análisis lo más objetivo posible. ¿Se acuerdan que se debatió mucho? O sea, aquello de hablar de paridad de importación no se iba a garantizar que la nafta o el gasoil costara menos. Se debatió mucho todo ese tema. Bueno, hoy estamos en este escenario. ¿Qué lectura haces, Pepe? Bien, me parece que era una medida esperada dentro de lo razonable, que es mantener el precio del barril internacional acotado a los costos que tiene ANCAP, no a los sobrecostos que tendría, sino el aumento, en lugar de ser del porcentaje que fuese, iría casi a un 18%. Eso, por un lado, es una buena noticia, pero hay que tener en cuenta el impacto que tiene dentro de la propia ANCAP este tipo de situaciones. Pero si me permitís, yo creo que me gustaría analizar también lo que pasó dentro de la propia coalición y particularmente los dichos de Manini y Ríos con respecto a este tema. Sí. Porque me parecen relevantes, especialmente porque yo he destacado en más de una oportunidad la táctica y la estrategia que ha manejado Cabildo Abierto en su corta existencia como partido político, pero me parece que esta vez las huestes de Manini y Ríos se han pasado al populismo, donde después es muy difícil volver. Yo creo que si Manini realmente quiere que baje el precio del gasoil para el sector productivo o también del supergas, algo que todos queremos, obviamente nadie quiere que aumenten los valores de este tipo de productos, debería en todo caso ganar una elección, llegar a ser presidente y luego imponer ese tipo de medidas. Algo que puede llegar a ocurrir en la próxima elección, Lo estoy diciendo con respeto y también con una visión quizás de futuro. Mientras se maneje dentro de la coalición, me parece de escasa lealtad política el hecho de realizar estos reclamos, pero también entiendo que él ha elegido un lugar de donde disparar habitualmente, lo hace prácticamente a diario, que es el Parlamento. Yo supongo que su esposa debe pensar exactamente lo mismo, pero el hecho de que está integrando el gabinete no le permite tener ese tipo de, digamos, posturas políticas tan claras como lo está teniendo Manini. Él ha elegido ese lugar, sabe que desde allí, desde el Senado, que es el ámbito político por excelencia, lo puede hacer, pero me parece que en este momento no corresponde, aún a pesar de que en el sentir popular todos quisiéramos que el gas, el gasoil, la nafta
en realidad no solamente no subieran, sino que fueran aún tarifas más bajas. Bien, bueno, pusiste primero y fuiste con todo. Yo pensaba o esperaba Venía con poder... muchas ganas. Sí, y además duro para lo que solés ser tú de cauto en tus expresiones. Escasa lealtad política. Sí, Así lo digo porque me parece que planteás también es sobre algo que se Manini. va a dar y me estoy adelantando quizás a lo que vaya a ocurrir dentro de poco tiempo, que es la salida de Cabildo Abierto de la coalición. Pero ¿Será además, candidato a presidente por Frente Amplio entonces? pero además, ¿cómo? No sé, te pregunto. Capaz que fuimos demasiado rápido. Bueno, no tengo la bola de cristal tampoco, ¿no? No, a ver, me parece que si en el terreno político tenés este tipo de actitudes, después es difícil pedir acuerdos, ¿no? Sí, Lograr acuerdos. de acuerdo. Bien, el punto. Tratemos de separar el análisis político, que es muy rico, obviamente, ya lo plantea Pepe, de lo que es el otro, más técnico, que tiene que ver con, bueno, cómo hay que tomar esto que plantea, esta noticia que nos da el ministro de Industria, hasta qué punto hay que aceptarlo, hasta qué punto uno tiene que pensar en el futuro de ANCAP también, ese análisis que vos pones sobre la mesa. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Nos tiene que preocupar en este contexto de pandemia? ¿Habría que dejar todo en pausa? ¿Lo que plantea Manini es demasiado populista? Bueno, a ver, ¿qué pensás vos, Vero? Bueno, creo que era una noticia que nadie quiere, pero que a esta altura del partido luce inevitable, ¿no? De hecho, algunas de las críticas que se hacen a este incremento tienen que ver por los tiempos. El no haberlo incrementado antes para el Frente Amplio es, por ejemplo, haber esperado para favorecer a determinados sectores como los que estaban haciendo la cosecha de la soja y demás. Porque creo que lo que nadie puede cuestionar a esta altura del partido es que ANCAP estaba en condiciones de absorber el incremento del precio del crudo en el mercado internacional. Creo que desde el punto de vista de la información también es novedoso lo que comienza, o por lo menos aparece allí como un anuncio de hacer una nueva paramétrica que tenga que ver con transparentar, bueno, realmente esta es la ecuación, así está el precio del crudo, así está el precio del dólar, estos son los costos de ANCAP, y que la gente pueda conocer, bueno, cuánto de ese incremento tiene que ver con una recaudación, como tanto se ha criticado en administraciones anteriores, y cuánto tiene que ver realmente con, bueno, directamente proporcional a los costos de la refinería y de la importación del petróleo. Me parece que allí vamos a tener que acostumbrarnos, si esto se efectiviza, a anuncios distintos. Tal vez tengamos que acostumbrarnos a cambios variables en el precio de los combustibles todos los meses. Eso es interesante, por lo menos a mí me genera expectativa de ver cómo eso va a repercutir no solo en la opinión pública, sino también en los precios, en las tarifas, qué va a pasar con eso. Pero es una apuesta interesante a dar transparencia a estas cuestiones. Este ajuste creo que ya no se podía dilatar más en el tiempo, justamente no se hizo antes por temas políticos, pues no quedaba bien en un contexto de pandemia, bueno, incrementar las tarifas de los combustibles, pero ya no se podía aguantar más, incluso por las cifras que se manejaron allí en la conferencia de prensa. Esos 10 millones, solo 10 millones de dólares vamos a estar, bueno, de algún modo solventando desde ANCAP por no llevar esa paramétrica lo más directa posible. Hay costos que ni siquiera Al se van a bolsillo estar... del consumidor. Sí, en realidad. Ni siquiera se cubre con este aumento los costos de producción, ¿no? Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Bien. Más allá de los debates de fondo después... Porque que sería más eso barato, ya pero podemos no. también podemos linkear el tema al debate sobre el rol de las empresas públicas. Sí, claro. No sería la primera vez que alguien puede plantear, bueno, sí, primero el rol social antes que empresa con fines comerciales. No sería, digo, se ha dado cuántas veces. Y si cumple un rol social, o quienes entienden o la ven así, primero y antes que nada, bueno, era el momento para subir algunos de estos costos. ¿Qué opinan por aquí? A ver, Pupo. Una mala noticia, sin duda, pero inevitable. Sigo la línea de lo que dice Verónica. Dejo de lado un poco el tema político, seguramente vamos a tratarlo más adelante, pero también tengo mi opinión respecto del juego político que nos acostumbra a hacer el general Manini. Lo que sí creo que estaría bueno evaluar algunos datos que nos da la realidad respecto de lo que son los costos de ANCAP, lo que es el costo país para los productores y también para los ciudadanos. Tomar en cuenta de que la mayor parte de lo que vende ANCAP es gasoil, o sea, ANCAP vende 900 millones de litros de gasoil por año y 800 millones de litros
naftas y tomar en cuenta que el gasoil estaba con un precio congelado desde el 1 de enero del 2018, congelado en pesos. Otro valor y otro ítem a considerar es cuánto le costaba al país un barril de petróleo. El barril son, corríjanme, pero creo que son 157 o 159 litros. Hace menos de un año, en julio, le costaba al país eso 1.837 pesos. Recuerden que ANCAP compra en dólares el principal insumo y vende en pesos todo. Le costaba 1.837 pesos el barril. Hoy, no ha pasado un año, le cuesta 3.122, quiere decir un 70% más. Me parece que tanto el gobierno como ANCAP están haciendo un esfuerzo importante por no trasladar todo ese costo, está absorbiendo costos, lo hace por especulación política y también por una especulación de mantener a un Uruguay lo más productivo que se pueda. Yo creo que es insuficiente. Tal vez siga la línea un poco de lo que dice el general Maní Ríos, habría que haber agotado los esfuerzos para que el gasoil no sufriera este efecto, pero yo creo que a esta altura era inevitable. Tal vez se agotaron. No, pero era inevitable. Inevitable Bueno, por el tema de costos. Yo creo que se agotaron. Y de todas formas me luce insuficiente. Quiero decir o dar un ejemplo en el plano estrictamente personal. A mí me gusta también mostrarlas. Digo, creo que nos pasa a todos, ¿no? Yo soy una persona que viajo por mis tareas, viajo mucho a la frontera. En alguna época deseaba llegar del otro lado de la frontera para cargar nafta. Hace 3, 4 años siempre encontraba una diferencia de precio en las naftas de alrededor de 13, 14 pesos. Hoy estamos a 5 pesos de diferencia. Entre las cosas que he revisado y yéndome al año 2013, 2014, cuando ya se hablaba, pero de manera conceptual, ahora el precio de paridad de importación lo tenemos incluido en la LUC, y eso es algo que hay que agradecerle tal vez a la LUC. En ese momento se hablaba del precio de paridad de importación como algo teórico. En ese momento... Sí, porque no se daba la certeza de que pudiera generarse o que se pudiera traducir efectivamente en una baja del precio de combustible para los usuarios. Y terminó pasando lo que pasó en el 2015 y 2016. Bajó el precio del crudo a nivel internacional y acá seguíamos aumentando las naftas permanentemente y gastando en ANCAP como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero en fin, en ese momento el precio de paridad de importación importaba que ese famoso valor X del que hoy habla la ministra Arbeleche era de 5 pesos con 60. O sea, ese era el costo ANCAP que se le agregaba al precio de la nafta cuando le metías todo, impuestos y todo. Hoy es de menos de 3 pesos, 2,90. Quiere decir que el ente ha ido buscando la forma lentamente, y creo que por un proceso que se aceleró en estos últimos 15 meses, de ir bajando ese costo que se lo traslada al país, y yo creo que es un costo que en algún momento, con las eficiencias que debería producir el ente, hay que tratar de suprimirlo y llevarlo a cero. Pero en ese plano sí se ha mejorado. Creo que es importante que se siga manejando el precio de paridad de importación, porque eso por lo menos no va a atar los destinos de los precios futuros a algún valor realmente profesional y no como se hacía antes de utilizar el precio de las naftas para cargarlo y respaldar a rentas generales. Fernando. Para no redundar sobre cosas que ya quedaron dichas, yo creo que acá hay un tema de coyuntura, que es del que hemos estado hablando, y hay un tema más de fondo. El tema de coyuntura es la suba de los combustibles, que aparece como inevitable. Inevitable en el contexto actual. Pues yo digo, subió el petróleo de 30 y pico de dólares a 70 y pico de dólares desde octubre para acá. Parece poco probable que no puedan subir los combustibles. La nafta tiene un 48% de IMESI, 48-50% de IMESI. La mitad de lo que pagamos de nafta va para rentas generales, va para impuestos a rentas generales. Ahí es donde se apoya Manini y el representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP para decir podían haber resignado parte de la recaudación y no aumentar los combustibles. Pero es la explicación que da la ministra Arbeleche, justamente, que lo que se está evitando es eso. ¿Qué?
justamente que para que lo que va a rentas generales no salga del bolsillo de la gente. No, pero hay un 50% del precio de la nafta que pagamos que va a rentas generales y sigue yendo. Por y es más, IMESI o IVA, ¿no? y es más, IVA y gasoil tiene IVA. IVA y 18%. La nafta tiene IMESI. 48-50% de IMESI. O sea, hay impuestos. Y no solo hay impuestos, sino que además se incrementaron los impuestos. En enero, el IMESI a los combustibles, como a las bebidas y a los cigarrillos, en el caso del combustible aumentó un 7%. Es decir, los ingresos de ANCAP disminuyeron porque por cada litro de nafta no haber aumentado, tuvo que volcar más dinero a impuestos. O sea, hay una recaudación impositiva por parte del gobierno central para rentas generales a partir de la venta de combustible. Entonces, en eso, insisto, creo que se para Manini para decir, bueno, en vez de subir los combustibles que afectan a la cadena de distribución y a todo, en vez de subir los combustibles hubieran resignado recaudación de impuestos. Que también es engañoso, y eso se puede discutir también, porque resignar impuestos, se supone que el combustible lo paga el 20% de la población compra el 60% del combustible, ¿se entiende? O sea que del quintil superior, digamos, ¿no? Del 20% de arriba, mientras que el quintil cuarto y quinto pagan el 4% del combustible, es decir, no pagan el combustible. Es decir, no aumentar los combustibles, como quiere Manini, beneficiaría más a los sectores más poderosos. Más poderoso. Con más poder adquisitivo. No poderoso, porque yo tengo un auto y compro combustible y de poderoso no tengo nada. Pero a los sectores de mayor poder adquisitivo. O sea que también esa recaudación, mientras que si le sacás impuestos al gobierno central, ese dinero que usa el gobierno central para distribuir entre la población, mides y hacer cosas, se lo está sacando. O sea que la discusión de Manini es un poco, como dice Pepe, tiene un toque populista, o suena en principio un toque populista, más allá que yo estoy absolutamente en contra de la suba de combustibles y estoy absolutamente en contra del monopolio, que es de los monopolios, que esa es la discusión más de fondo. La otra es de coyuntura, hablar de la suba de combustibles ahora. Era inevitable. No se traslada a 3 pesos más o menos, que es el factor X del que habla el ministro de Industria, que ahí está los subsidios por supergas, los subsidios al boleto, la política de biocombustibles, el cemento, toda esa otra estructura que tiene el monopolio. O sea, nos estamos salvando de eso ahora, pero el precio del aumento del petróleo se traslada ahora al público. El tema de fondo para mí es el tema del monopolio. Y ahí, cuando se insiste, y ahora está... Pero hay un pequeño brete Sí. que me gustaría que explicaras, porque vos tenés, insisto, ¿no? Con lo que planteaba la ministra de Economía, qué es lo que aumenta y qué es lo que no aumenta, ¿no? Donde tratan efectivamente de que lo asuma el gobierno y no la gente a través de la tarifa pública. Entonces, por un lado te dicen que no aumentó, o que si pensáramos en los sobrecostos por litro, ¿no? Que tiene hoy ANCAP, el aumento tendría que haber sido de 18, 17 y algo por ciento. Bueno, pues ¿no? eso es lo Pero que en definitiva Pero eso es lo que no estaba llega a explicando. ese número Mirá. porque el gobierno está evitándole a la gente, de alguna manera, Sí. el pago por aumento. Sí, mentira, no le está evitando nada porque eso Porque no es sale del cierto. bolsillo. Porque la plata de algún bolsillo. Cuando bolsillo se dice sale. que lo asume el Ejecutivo, Espera, hay que yo- entender también qué quiere decir yo solamente eso. decir También eso. sos vos Está bien lo que está y yo. explicando Fernando. Yo solamente- En realidad, cuando se habla de resignación, se habla de una frazada corta. Sí, Tirás para exacto. arriba y te destapás los pies, tirás de los pies y te Yo digo destapás la esto, cabeza. hay Es una- lo No, mismo. pero hay eso está bueno parte- que se entienda también, ¿no? Porque tampoco que nos digan Claro, cualquier cosa y que todos digamos... No. ah, qué Hay interesante. una parte que la pagan los consumidores, que es la suba del petróleo. Eso es lo que nos están trasladando. Y hay otra parte que la absorbe ANCAP con endeudamiento. Hay una parte que nadie resigna, que es la recaudación por IMESI o por gasoil, que esa es la de Arbeleche y la de Alfia. Esa no la resignan, esa la meten toda para adentro, en caja. Hay una parte que ANCAP se va a endeudar para pagar esos 10 millones de dólares que dijo Verónica, que va a perder ahora por no aplicar el factor X, los casi 3 pesos, se va a endeudar y el endeudamiento ya sabemos quién lo paga.
Por eso No digo hay que mucho tarde o misterio. temprano, cuando se plantea que se lo asume el Ejecutivo, lo asume el Estado, lo asumimos todos, Yo ¿no? tengo El Ejecutivo no asume nada. Es una cuestión de financiarte las deudas. Claro. Yo termino nomás porque a mí el tema del monopolio me tiene bastante preocupado. Porque ¿Qué cosa? el tema del monopolio de acá, porque creo que está en el fondo de todo esto. Bueno, y acá cuando no se dice- dio lugar a este debate, ¿no? No, y yo quería decir solo esto final, porque cuando está circulando, que todos capaz que lo vieron, un videíto de la calle prometiendo en un club al final de la campaña que no va a aumentar el precio del combustible, obviamente esa promesa, que son promesas de campaña, que todo el mundo podría ir a revisar, pero iba acompañada de un proyecto de ley, que era la ley de urgente consideración, en la que en el artículo 229 original eliminaba el monopolio de ANCAP. Ah, pero ahí tuvo la oposición interna eso. No, tuvo interna y Pero también externa. Bueno, tuvo ni todo. hablar, que no pero iba a la incrementar Pero que más pesó fue la interna. Pero uno de ellos fue Manini. Pero uno de ellos fue Manini, pero en la propuesta de la calle iba la desmonopolización. Claro. ANCAP. Y mucha gente que votó a la calle votó la desmonopolización de ANCAP, y es lo que quiere la desmonopolización, que para mí es lo que está en el fondo de la discusión, independientemente de la coyuntura, ¿no? Bien, tenemos que hacer la primera Habría que pausa, ver si es ya volvemos mayoría, ¿no? y continuamos con este tema. Les recuerdo que esta semana está para quedarse en casa.